¿Alguna vez has sentido que tu paz se desvanece y tu fe se debilita solo por estar en un lugar? ¿Te has preguntado por qué ciertos ambientes te dejan espiritualmente agotado, como si algo invisible estuviera robando tu fuerza? No es tu imaginación. Hay lugares donde la oscuridad se disfraza de normalidad, trampas sutiles que el enemigo ha diseñado para apagar tu luz. Hoy, el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos. Estás a punto de descubrir 5 territorios específicos que contaminan tu alma. No es una teoría, es una advertencia que nace de la palabra de Dios. Porque tu corazón, como nos enseña Proverbios 4:23, es la fuente de la vida y debes guardarlo por encima de todo. Cada lugar que visitas siembra algo en él, fe o duda, paz o ansiedad. Vamos a exponer los ambientes donde el enemigo trabaja en silencio. Se trata de proteger tu atmósfera espiritual, de discernir lo que otros ignoran y caminar con ojos abiertos. No solo te mostraré el peligro, te daré las herramientas para escapar. Y presta atención, porque el penúltimo lugar que revelaremos podría ser la causa oculta de ese estancamiento que no has logrado superar. Antes de empezar, declara tu fe en los comentarios. Dios, guarda mi alma. Tu declaración es un pacto y ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Dale me gusta, porque cada clic es un impulso de luz en la oscuridad. Y si no lo has hecho, suscríbete. Para muchos, este canal es su iglesia. Sé parte de esta misión. Abre tu corazón, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar tu rumbo espiritual para siempre. Los peligros espirituales más grandes no son los ataques evidentes, sino los silenciosos, los que se disfrazan de cotidianidad. La Biblia nos ordena en Proverbios 4:23 guardar el corazón, y eso está directamente ligado a los lugares que frecuentamos. Tu corazón espiritual es el centro de tu fe, tu sensibilidad a la voz de Dios. Cada ambiente en el que permaneces deja una huella en él. Algunos lugares encienden tu espíritu, otros lo apagan lentamente. El verdadero peligro reside en lo que parece inofensivo, pero es espiritualmente letal. ¿Nunca sentiste una incomodidad extraña al entrar en un sitio? ¿O como tus pensamientos se desviaban y tu energía se drenaba? Eso es una atmósfera espiritual. Los lugares tienen una carga, una influencia invisible. Dios le dijo a Moisés que la tierra que pisaba era santa, no por el polvo, sino por su presencia. Del mismo modo, donde la presencia de Dios se retira, otras fuerzas ocupan ese vacío. Tú no solo visitas lugares con tu cuerpo, llevas tu espíritu, y si no estás vigilante, tu espíritu se amolda al ambiente, enfriándose ante lo sagrado sin que te des cuenta. Este es el fundamento. Los lugares afectan tu corazón y tu corazón define tu destino. Hoy aprenderás a ver con los ojos del Espíritu, a discernir qué siembra vida y qué planta muerte en silencio. El primer lugar del que hablaremos ha atrapado a millones, un territorio seductor y destructivo, la idolatría. El primer lugar que contamina tu alma son los espacios de idolatría. Y no hablo solo de estatuas antiguas, sino de todo lugar donde algo o alguien usurpa el trono que solo le pertenece a Dios. En Éxodo 23, Merín, el mandato es claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios sabe que un corazón desenfocado rápidamente levanta ídolos, y cuando eso pasa, tu alma se contamina. Recuerda a Israel en el desierto. Mientras Moisés recibía la ley de Dios, el pueblo, que había visto milagros, construyó un becerro de oro. Danzaron y lo adoraron, y la ira de Dios se encendió sobre ellos. Esa historia se repite hoy, pero los becerros de oro tienen otros nombres: fama, ideologías, dinero, ego. Se llaman mi verdad, mi felicidad. Y los lugares donde se celebra esta idolatría moderna son altamente tóxicos. Puede ser un templo de una falsa religión, un festival que exalta a la criatura sobre el Creador, o un espacio cultural donde Dios es reemplazado por el orgullo humano.
Has entrado a un lugar y sentido que tu espíritu se encogía, aunque todo pareciera hermoso por fuera. Eso es discernimiento. Es el Espíritu Santo advirtiéndote: aquí no soy honrado. Colosenses 3:5 es radical. Nos manda a hacer morir la avaricia, que es idolatría. La idolatría no se negocia, se elimina, porque si no, ella eliminará tu sensibilidad espiritual. Imagina tu vida como un altar. Si pones algo más que a Dios en él, tu adoración se divide y tu fe se debilita, abriendo una puerta al enemigo. A él le basta con que adores cualquier cosa que no sea Dios para desviarte. Los lugares de idolatría son peligrosos por lo que representan territorios donde lo falso se venera y el alma se adormece con una espiritualidad vacía. Aléjate de donde la gloria de Dios ha sido reemplazada. Prepárate, porque el siguiente lugar parece simple diversión, pero es una red que ha arrastrado incluso a los más fuertes. La idolatría moderna es más sutil. Se esconde en los valores que nuestra generación glorifica. Primera de Juan 2:4 nos advierte: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hoy el escenario de la idolatría es el entretenimiento, donde la fama es un dios y las redes sociales son altares donde se sacrifica la identidad por validación. La belleza física se ha vuelto una obsesión y muchos tienen más fe en el espejo que en las escrituras. El dinero se ha convertido en el motor de vidas, destruyendo familias por el materialismo. Esto es idolatría y se vende como un estilo de vida. Su impacto es devastador. Apaga la oración, entroniza al ego y anestesia la conciencia, haciendo que el pecado parezca normal. Construye templos invisibles en el corazón, templos de orgullo, comparación y vanidad. Y lo más aterrador es que muchos viven esta idolatría dentro de la iglesia. Participan en los cultos, pero en secreto adoran sus propios deseos. Por eso viven vacíos, porque donde hay un ídolo oculto, el Espíritu Santo se retira. Esta idolatría moderna exige sacrificios, tu tiempo, tu pureza, tu paz. Te roba lo más valioso, la intimidad con Dios. Hoy, el Espíritu te llama a la vigilancia. Pregúntate: ¿qué ocupa mi corazón? ¿Qué me aleja de mi tiempo con Dios? Si la respuesta no es Cristo, algo ya está en su trono. La idolatría solo pierde poder cuando es expuesta y destruida por la obediencia. No temas perder lo que te esclaviza. Teme vivir lejos de la presencia que te libera. Ahora, avancemos al lugar donde esta idolatría se transforma en deseo carnal. El siguiente lugar que contamina tu vida es uno de los más peligrosos porque se disfraza de libertad y diversión. Los lugares de inmoralidad sexual son espacios donde la pureza es reemplazada por el placer descontrolado y la carne toma el control, apagando el alma. En nuestra época, la inmoralidad se ha normalizado a través de la música, el cine y las redes sociales, que exaltan la sensualidad como una virtud. En este contexto, lugares como clubes nocturnos, fiestas desenfrenadas y ciertos eventos públicos se convierten en campos de batalla espiritual, con una atmósfera cargada de impureza, donde la presencia de Dios simplemente no habita. La Biblia es radical al respecto. En 1 Corintios 6:18, la orden no es resistir, sino huid de la fornicación. Este mandato es una protección, porque el pecado sexual tiene un alcance distinto, penetra el alma, marcándola con culpa, adicción y un distanciamiento progresivo del Espíritu Santo. La historia del rey David es un trágico ejemplo. Un hombre conforme al corazón de Dios cayó, no en la guerra, sino en la soledad de su terraza por una mirada. Al ver a Betsabé, no huyó, permitió que el deseo creciera, lo que lo llevó al adulterio, al engaño y al asesinato. Todo comenzó por no obedecer la orden de huir.
Hoy, muchos creen que pueden frecuentar ambientes de impureza y salir ilesos, pero no perciben que la atmósfera de esos lugares se adhiere al alma, erosionando la sensibilidad espiritual. Las consecuencias son inevitables, la oración pierde fluidez, la palabra ya no impacta, y el corazón se llena de pensamientos impuros. Lo que antes causaba convicción, ahora parece normal. El Espíritu Santo es silenciado y la vida espiritual decae. Imagina tu alma como una vestidura blanca. Cada vez que entras en un ambiente de inmoralidad, se mancha. Pero hay esperanza. Si has caído, la sangre de Jesús tiene poder para limpiar y restaurar. Sin embargo, debes tomar una decisión firme, huir, cortar y cerrar esa puerta definitivamente. Ahora, pasemos a un lugar que no estimula el deseo, sino la destrucción. El placer, cuando está fuera del diseño de Dios, es una trampa adictiva. Ofrece sensaciones intensas y una evasión momentánea, pero siembra semillas de muerte en el espíritu. Efesios 5:3 es firme, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Hay cosas que incluso mencionadas cargan un peso espiritual que contamina. El placer carnal descontrolado sigue un camino, nace como un deseo, se alimenta en la mente y explota en acciones que dejan heridas profundas. El engaño está en que parece llenar un vacío, pero el precio que se paga después es altísimo. Tras el breve instante de satisfacción, vienen la culpa, la sequedad espiritual y la pérdida de sensibilidad a la voz de Dios. No hay placer prohibido que no venga con una factura espiritual devastadora. Quien cae en esta trampa a menudo repite el ciclo, buscando más de lo mismo para escapar del dolor que le causó. El enemigo usa el placer como un anzuelo constante, no necesita obligarte a pecar, solo convencerte de que te hará sentir mejor. Su meta es que intercambies el gozo del espíritu por emociones pasajeras. Pero Dios es fiel. 1 Corintios 10:13 nos promete que junto con la tentación, Él siempre proveerá una salida. Puede ser una incomodidad en tu corazón, una llamada a tiempo, una voz interna que te dice no vayas. El problema es que a menudo ignoramos la salida porque deseamos más el placer que la obediencia. Aquí es donde entra la decisión madura de construir resistencia espiritual. Se logra con disciplina, orando cuando no tienes ganas, leyendo la palabra cuando tu carne quiere entretenimiento. Cuanto más ejercitas tu espíritu, más débil se vuelve la voz de la tentación. El verdadero placer no es el que te excita por un momento, sino el que te transforma para siempre, un alma limpia, una conciencia en paz y un corazón ardiendo por Dios. El próximo lugar del que hablaremos ataca directamente algo que Dios ama: la paz. La violencia es un espíritu. No solo se manifiesta en actos físicos, sino que se instala en ambientes, se alimenta de palabras y crece con la ira. El tercer lugar que contamina tu vida son los espacios de violencia, donde reina el conflicto y el amor es visto como debilidad. Estos ambientes pueden estar en calles peligrosas, pero también en hogares, escuelas e incluso en redes sociales cargadas de ataques y desprecio. El espíritu de violencia no necesita armas, necesita un territorio emocional donde no haya perdón y el caos sea la norma. Jesús, en Mateo 5:9, declaró: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Quienes promueven la paz reflejan su identidad. Por el contrario, quien se entrega a la violencia o vive rodeado de ella, se aleja del carácter de Cristo. En Génesis 4, el primer homicidio nació de la envidia de Caín. Más adelante, Sodoma no solo era perversa sexualmente, sino también violenta y despiadada, lo que provocó su destrucción. Cuando frecuentas ambientes violentos, tu corazón cambia, la sensibilidad se apaga, el perdón se vuelve difícil y la compasión se silencia. La trampa más peligrosa es la normalización de la brutalidad. Las personas en estos contextos se vuelven duras, no por elección,
sino por supervivencia, y esa dureza se convierte en frialdad espiritual. Un corazón de piedra no puede escuchar a Dios. Romanos 12 y 18 nos da una estrategia. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No se trata de huir del mundo, sino de no permitir que su espíritu te controle. Si tienes elección, no permanezcas donde reina la ira, porque la violencia, aunque parezca justificada, siempre deja marcas que impiden que el Espíritu Santo fluya. Si has vivido en un ambiente así, pide a Dios que te sane y te transforme en un pacificador. Eso no es ser pasivo, es ser lo suficientemente fuerte para romper ciclos de odio. La paz no es un sentimiento, es una presencia, y donde está la paz, está Cristo. Ahora abordaremos un territorio que contamina con promesas falsas de abundancia, los lugares de materialismo. La exposición continua a la violencia, incluso la verbal o emocional, destruye el espíritu y crea un ciclo de frialdad interior. Nos acostumbramos a ambientes tóxicos, a gritos y a una tensión constante, y el corazón se moldea según ese caos. Las personas en estos contextos desarrollan barreras que les impiden confiar, amar con libertad u orar con sinceridad. Las oraciones se vuelven secas y el Espíritu Santo, que es sensible, se entristece. La exposición constante a contenidos violentos en los medios vuelve lo anormal en normal, y así nace la frialdad espiritual. Personas que antes oraban con lágrimas, ahora lo hacen por costumbre. No es que Dios se haya ido, es que el corazón se endureció. ¿Y cuál es la esencia del reino? La paz. Romanos 12 y 18 nos recuerda que vivir en paz es una responsabilidad, una elección diaria. Para lograrlo, es necesario romper con los ciclos de violencia, incluso los más sutiles. Esto puede significar alejarte de personas que te hieren, filtrar el contenido que consumes o aprender a guardar silencio cuando tu carne quiere gritar. La paz es un jardín que debe cultivarse, pero el Evangelio nos ofrece una paz que no depende del entorno, sino de la presencia interior del Espíritu. Jesús dijo en Juan 14 y 27, «Mi paz os doy, no como el mundo la doña, es una paz que te sostiene en la tormenta y sana tus heridas». Si sientes que te has vuelto más duro e impaciente, quizás tu corazón ha sido contaminado. Hoy, el Espíritu te llama a un camino de sanidad y mansedumbre. Es posible volver a la sensibilidad espiritual, pero requiere decisiones concretas. Proteger tu mente, purificar tu hogar y pedirle al Señor que reemplace tu corazón de piedra por uno de carne. Con la paz reinando en tu interior, el mundo exterior pierde poder. Y en esa paz encontrarás la fuerza para enfrentar el próximo territorio, los lugares de materialismo, que seducen con abundancia, pero esclavizan con cadenas invisibles. El cuarto lugar que contamina el alma de forma silenciosa es aquel que a menudo se desea y celebra, los lugares de materialismo. Revestidos de éxito y consumo, parecen ofrecer satisfacción, pero esconden trampas que desvían el alma de lo eterno. Jesús fue claro en Mateo 6 y 24, «No podéis servir a Dios y a las riquezas». No hay espacio para una devoción dividida. El materialismo no es solo amar el dinero, es transformar un recurso en un ídolo. Son los ambientes donde la identidad se mide por lo que se tiene, centros comerciales, casinos, redes sociales diseñadas para provocar envidia. Estos lugares alimentan la codicia y el deseo constante de más, un abismo sin fin. La historia del joven rico en Mateo 19 es un retrato perfecto. Era un hombre ejemplar, pero no pudo seguir a Jesús porque su corazón estaba arraigado en sus riquezas. Este es el efecto devastador del materialismo. Transforma el corazón en un pozo vacío donde nada es suficiente. La alegría depende de las adquisiciones y la fe es reemplazada por la autosuficiencia. Te convence de que lo que tienes define quién eres,
y reemplaza la paz interior con la ansiedad de las deudas y el contentamiento con la comparación. Lo más peligroso es que se disfraza de bendición. Muchos dicen Dios me está prosperando cuando en realidad están acumulando cargas. La verdadera prosperidad es la libertad de no ser dominado por las cosas. Las personas materialistas oran menos porque confían más en lo que poseen. Se cierran a la generosidad y la sensibilidad a Dios es reemplazada por una lógica de cálculo y control. El remedio está en vivir con gratitud, romper el ciclo de consumo y restaurar la dependencia total de Dios, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posees, sino en la abundancia de su presencia en ti. Si sientes que este espíritu ha tocado tu corazón, no lo ignores. El siguiente paso del materialismo es la soberbia, y ese es el último y más destructivo lugar que abordaremos. El peligro de acumular tesoros terrenales no es poseer, sino apegar el corazón a lo transitorio. El problema no son las riquezas, sino lo que representan seguridad, identidad. Así, una herramienta termina ocupando el trono de Dios. Como advierte Jesús en Lucas 12:4, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La cultura del consumo crea necesidades falsas y vacíos que solo se llenan con más compras, atrapándote en un ciclo de esclavitud. Los ambientes materialistas intoxican el alma. Comienzas a compararte, a desear y a frustrarte. El tiempo de oración disminuye, la gratitud desaparece y el contentamiento muere. Pero esa paz nunca llega. Cuanto más conquistas, más grande es el vacío. Es como beber agua salada para calmar la sed. Y esto es peligroso cuando alcanza al pueblo de Dios, que empieza a confundir bendición con acumulación y éxito con santidad. Pero Dios no mide a nadie por lo que posee, sino por la pureza del corazón. El contentamiento es el antídoto, y nace de una gratitud profunda que reconoce que incluso si todo nos fuera quitado, Cristo seguiría siendo suficiente. Vivir contento no es resignación, es libertad. Es saber que las cosas no te poseen a ti. Es renunciar a la acumulación para invertir en lo eterno. Acumular para uno mismo, como el necio de los graneros, es perder el cielo lentamente. Si te sientes atrapado, la salida está en una oración sincera y en acciones prácticas. Dar, simplificar, invertir en personas más que en cosas. Con cada paso, las cadenas se rompen y el alma vuelve a respirar. Ahora hablaremos de la atmósfera más peligrosa, la que no se ve en los bienes, sino en la postura del corazón. El orgullo. Hemos llegado al territorio más traicionero, los lugares de orgullo y soberbia. Este lugar es peligroso porque es sutil, parece respetable e incluso espiritual. El orgullo no grita, susurra. Se esconde detrás de logros y apariencias, instalándose en el corazón y distorsionando cómo te ves a ti mismo, a los demás y a Dios. Santiago 4:6 nos da una revelación poderosa. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando el orgullo entra, no solo te alejas de Dios, Él activamente te resiste. Esto bloquea por completo el fluir de la gracia, la revelación y la unción. El rey Nabucodonosor es el ejemplo más claro. En la cima de su poder, miró su reino y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? En ese instante, la sentencia divina cayó. Perdió la razón y vivió como un animal hasta que reconoció que solo el Altísimo es soberano. Solo entonces, cuando se humilló, su razón y su alma fueron restauradas. Los ambientes que exaltan el ego son veneno para el espíritu, eventos donde importa quién brilla más, iglesias centradas en líderes estrella, ministerios donde el nombre del hombre es más grande que el de Cristo. El orgullo convence al hombre de que merece lo que tiene, matando su dependencia del espíritu y reemplazando la adoración por la autoexaltación. Pero, como declara Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia. La caída nunca es repentina,
es precedida por un corazón que se infla de sí mismo. El orgullo es la raíz de muchos otros pecados, impide el arrepentimiento, mantiene heridas abiertas y divide iglesias. La sanidad comienza con un reconocimiento honesto: Señor, he buscado mi propia gloria, perdóname. Y continúa con acciones concretas: dar el lugar a otros, servir en vez de ser servido y recordar que todo lo que tenemos es por Él. Si quieres ver su gloria, debes esconderte para que solo Él sea visto. Ahora es momento de aprender cómo cerrar estas puertas espirituales. Discernir si tu espíritu ha sido contaminado requiere humildad y vigilancia. Muchos creyentes siguen en la iglesia, pero en lo profundo el fuego ya no arde, la sensibilidad al pecado ha disminuido y la voz del Espíritu parece distante. Esto rara vez comienza con un gran pecado, sino con una exposición prolongada a ambientes contaminantes. Primera de Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él busca una brecha. ¿Cómo saber si ya estás bajo su influencia? La primera señal es la pérdida del hambre por Dios. Oras sin profundidad, lees sin pasión. Lo que antes te conmovía, ahora es rutina. La segunda es una creciente tolerancia al pecado. Lo que antes te incomodaba ahora parece normal. Tu conciencia se adormece. La tercera es el distanciamiento emocional de lo espiritual. La adoración ya no te toca. Tu espíritu está, pero apagado. La cuarta es la autodefensa constante. Cualquier corrección es un ataque. Tu corazón se endurece. La quinta es la soberbia espiritual disfrazada de madurez. Te sientes superior, más avanzado que otros. Miras por encima del hombro a los que tropiezan. La sexta es el aislamiento interior. Estás rodeado de gente, pero espiritualmente solo. Si alguna de estas señales describe tu estado, no te condenes, pero no lo ignores. Son avisos de amor del cielo para que actúes. La contaminación espiritual no se disuelve con el tiempo, se sana con arrepentimiento genuino. Comienza con una pregunta sincera: ¿dónde abrí la puerta? ¿Qué ambientes estoy frecuentando? ¿Qué contenido estoy consumiendo? Vivir vigilante no es una carga, es una garantía de libertad. Si aún puedes sentir la voz de Dios, la restauración es posible. Ahora aprenderemos cómo cerrar esas puertas y volver a caminar en pureza y autoridad. Después de recorrer estos 5 lugares contaminantes, es natural sentir una mezcla de claridad y dolor. Quizás te identificaste con uno o más de estos ambientes y te diste cuenta de que tu alma fue marcada. ¿Y ahora qué? La respuesta está en el poder más transformador del Evangelio, el arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 nos da una promesa poderosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una puerta abierta a una vida nueva. No importa cuán lejos hayas ido, siempre hay un camino de regreso, y comienza reconociendo tu necesidad de ser limpiado. El arrepentimiento genuino no es solo sentirse mal, es una transformación de la mente, un cambio de dirección. Es ver lo que antes parecía normal como el veneno que estaba matando tu espíritu. Dios no espera que seas perfecto para recibirte. Es en el acercamiento que Él limpia y restaura. ¿Cómo se vive este arrepentimiento en la práctica? Primero, con honestidad brutal. No tengas miedo de decirle a Dios cómo te sientes y en qué te perdiste. Segundo, con confesión. Habla con Dios, pero si es necesario, busca a alguien de madurez espiritual para abrir tu corazón, pues hay sanidad en la confesión humilde. Tercero, con acciones. El verdadero arrepentimiento cambia conductas, rompe con los ambientes que te arrastran, elimina lo que alimentaba tu alma de forma equivocada y llénate de la palabra y la oración. Y cuarto, con fe. Cree que Él te perdonó y te limpió. No camines más bajo condenación, sino bajo gracia. Dios no se cansa de perdonar a un corazón sincero. Hoy, ahora mismo, puede ser tu nuevo comienzo.
Este es el día para cerrar las puertas que contaminaban tu espíritu y abrir tu corazón para ser lleno de su presencia como nunca antes. Ahora, sellemos este compromiso con una oración final. Llegaste hasta el final, y eso te hace especial. La mayoría empieza, pero no termina. Tú perseveraste, escuchaste y fuiste fiel. Por eso, felicidades. Pocos tienen el coraje de mirar su alma con honestidad, pero tú lo hiciste. Si llegaste hasta aquí, comenta ahora mismo esta frase como señal de tu compromiso. Llegué porque quiero cambiar. Escríbelo, que sea un grito espiritual que el cielo y el infierno escuchen. Y comenta también una segunda frase. La señal de los que caminan conmigo hasta el final. Mi alma vale oro, porque tu alma es un tesoro demasiado valioso para ser contaminado. En este viaje identificaste 5 ambientes que apagan tu luz: idolatría, inmoralidad, violencia, materialismo y orgullo. Pero también aprendiste que hay salida, restauración y poder para quien decide cerrar esas puertas y abrirse a su presencia. ¿Qué harás con esto? Usa esta enseñanza como un espejo para tu vida. Cada lugar que pisas, cada decisión que tomas, es una semilla espiritual. ¿Siembras para vida o para muerte? Recuerda, tu alma es un jardín. Si no eliges lo que plantas, el enemigo lo hará por ti. Si este video tocó tu alma, compártelo. Conviértete en un sembrador de vida. Este mensaje puede ser la respuesta que alguien está esperando. Y si no te has suscrito, te lo digo con amor, estás fallando. Canales como este son altares digitales, refugios de luz. Si te alimentas aquí, honra eso con tu suscripción. No seas un espectador, sé un soldado de luz. Este canal no es entretenimiento, es entrenamiento para ser transformado. Gracias por tu valentía. Dios vio tu esfuerzo y hará cosas grandes contigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante ti, reconociendo que he transitado por lugares que han contaminado mi espíritu. Perdóname por cada puerta que abría la idolatría, la inmoralidad, la violencia, el materialismo y el orgullo. Hoy renuncio a cada uno de ellos. Límpiame con tu sangre preciosa y restaura mi sensibilidad espiritual. Cierro toda conexión con atmósferas que te deshonran y declaro que mi cuerpo, mi mente y mi alma son templos del Espíritu Santo. Lléname de tu presencia, enciende de nuevo el fuego en mi corazón y guíame por sendas de justicia. Desde hoy, elijo proteger mi alma como el tesoro más valioso que me has dado. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Amén.